¿Usted cree que se puede hablar de una sola ruralidad en el Uruguay? No, de ninguna manera. La visión de el medio rural, como si este fuera un medio, cuyas características fueran siempre las mismas en todo el país, es una visión quizá muy urbanizada o muy montevideana de lo que es el campo uruguayo. Pero ya Julio Castro, desde comienzos de la década del 40, señalaba las enormes diferencias que había entre el Uruguay rural ganadero y el Uruguay rural agrícola. Y hoy en día, además de esas diferencias entre la ruralidad ganadera y la ruralidad más vinculada con la agricultura, los departamentos del sur, tiene que ver con, por supuesto, características obvias como la dispersión de la población, las formas de comunicarse, la idiosincrasia, las percepciones de los tiempos, los espacios, las formas de vida, etcétera. Pero hoy en día eso se ha complejizado aún más. Hoy tenemos múltiples medios rurales, además del medio rural ganadero, vinculado con la ganadería extensiva, etcétera, el medio rural agrícola. Hay otros medios rurales que hoy en día tienen y presentan características a su vez diferentes. El medio rural vinculado con la forestación tiene sus propias características, el medio rural vinculado con el turismo rural y las áreas de descanso tiene sus propias características, porque allí hay una producción de categoría distinta, de otra naturaleza. Los medios rurales que tienen que ver con las áreas costeras en donde tenemos escuelas rurales que en el último tiempo, sobre todo en los departamentos del sur, han visto modificadas su realidad o su entorno por, en algunos casos, crecimiento acelerado de población y de las características del medio. Hay, sin duda, una complejidad en los medios rurales actuales que implica además una complejidad creciente en poder visualizar qué es lo rural y qué es lo urbano. En realidad las fronteras se han desdibujado entre lo rural y lo urbano y eso es un proceso y un fenómeno interesante. Hay procesos de urbanización de medios rurales, también hay procesos de ruralización de medios urbanos, hay un intercambio entre el medio rural y el medio urbano mucho más fluido que el que podía existir antes, en virtud del avance de los medios de comunicación y de los medios de transporte, que implica movilidad de la fuerza laboral, trabajadores que viviendo en la ciudad o en el pueblo trabajan en el campo y no ya viven en el campo con su familia, también trabajadores que viviendo en el campo, sin embargo, tienen su puesto laboral en la ciudad, y eso en los lugares donde es posible implica estas idas y venidas que también tienen su efecto sobre las escuelas. También hay niños que viviendo en el pueblo van a la escuela rural y viceversa, niños que viviendo en el campo van a una escuela urbana. Eso es una cuestión que implica esas fronteras que son bastante más difusas y bastante más complejas de las que existían antes y que complejizan la tarea de conceptualizar qué es lo rural y qué es lo urbano. Una puntualización con respecto a eso tiene que ver con que los procesos de penetración de las tecnologías en el medio rural también es un proceso dispar, no es en todo el país y en todos los medios rurales que se ha dado de la misma manera, porque muchas veces cuando se habla de esto se tiene la idea de que el medio rural de hoy es diferente al que teníamos hace 40 o 50 años, porque las tecnologías han impregnado de tal manera los medios rurales que hoy uno puede estar en cualquier medio rural del país y tener acceso a internet, tener acceso a dispositivos electrónicos, poder entrar y salir fácilmente de ese medio. Y por supuesto que el medio rural no es el mismo que teníamos hace 40 o 50 años. La sociedad rural ha cambiado, la sociedad uruguaya ha cambiado, pero la penetración de las tecnologías no es uniforme en todos los lugares. Seguimos teniendo medios rurales en donde no hay acceso a internet, donde no hay energía eléctrica por red de UTE todavía, tenemos todavía medios rurales en donde entrar y salir tiene sus dificultades, en donde los arroyos se crecen y no dan paso y hay que quedarse aislado en un lugar. Y de algún modo la referencia de esas situaciones que se siguen dando en el medio rural, la referencia directa, así como para Julio Castro en el rancherío y para caracterizar el rancherío de los años 40, la referencia directa era el maestro que trabajaba en el rancherío, hoy la referencia directa de esas situaciones tan diversas que se dan en los medios rurales uruguayos, la tenemos de mano de los maestros que allí trabajan. Hay maestros que viajan todos los días y están en contextos en donde ha habido una penetración muy fuerte de las tecnologías, pero también tenemos maestros que están en lugares muy alejados de las capitales departamentales, que tienen que ir el lunes y volver el viernes y estar toda la semana allí, o quedarse 15 días cuando el fin de semana el arroyo no da paso, y valerse de recursos alternativos para proveerse de energía eléctrica porque no tiene energía por red, instrumentar el plan Ceibal que funciona en todas las escuelas, pero en algunos casos todavía sin conectividad y sin posibilidad de tenerla en el corto plazo,
Y bueno, allí también eso también forma parte de la realidad de los medios rurales actuales. A partir de su señalamiento de la dificultad de establecer fronteras entre lo urbano y lo rural y de la existencia de varias ruralidades, ¿cómo es el proceso de formación y perfeccionamiento del maestro rural? Bueno, por un lado, a nivel inicial, la formación de los estudiantes de formación docente, los maestros rurales hemos dicho muchas veces que es insuficiente en cuanto a la carga que en los últimos planes de formación, esto es, viene desde los años 90, tiene el componente de educación rural, tanto en términos teóricos como prácticos. Hoy en día la práctica en escuelas rurales para un estudiante es un mes en 4 años de carrera, un mes en una escuela rural, y un taller de 30 horas. Un taller teórico de 30 horas que también se ubica en el entorno de la práctica rural en 4.º año. Los maestros rurales hemos reivindicado una mayor carga vinculada con la educación rural, no pensando en que el maestro necesariamente vaya a trabajar en la escuela rural, porque para muchos maestros quizá esto no sea una opción, no sea una preferencia, pero nos parece importante la formación a nivel inicial, es decir, a nivel de los institutos de formación docente en relación a la escuela rural y a la educación rural, como una formación válida y necesaria para todos los maestros. No importa que vayan a trabajar luego en el medio urbano, en el centro de Montevideo, pero el componente pedagógico, los componentes sociales, didácticos que giran en torno a la escuela rural y a la educación rural, históricamente, nos parece que debe ser algo necesario para la formación de cualquier maestro uruguayo. El maestro que está en actividad, el maestro que elige una escuela rural, muchas veces recién recibido y debe enfrentarse con una dirección unidocente y ya está trabajando en el medio rural, tratamos de establecer una formación permanente que se materialice al menos por 4 vías o por 4 herramientas. Una, la ya mencionada, el Centro Agustín Ferreiro, como un lugar en donde el maestro tenga oportunidad de poder asistir a un curso de una semana de duración en régimen de internado, una vez cada cierto tiempo, y que eso esté como dentro de sus posibilidades de formación permanente siempre. En segundo lugar, el poder desarrollar con la ayuda de sobre todo de los inspectores departamentales, los cuerpos inspectivos en el interior y la figura del coordinador del centro CAPDER en cada lugar, instancias de formación a nivel departamental en donde el maestro pueda juntarse con sus pares, con sus maestros rurales, compartir problemas comunes, etcétera, y poder tener instancias de formación a nivel departamental. En tercer lugar, yendo más al territorio, aprovechar la estructura de agrupamientos de escuelas rurales. La mayoría de las escuelas rurales están agrupadas. Esta modalidad hoy en día es una modalidad voluntaria, no está impuesta por el sistema, ni por las inspecciones, ni por nosotros aquí, sino que es una forma espontánea, voluntaria, que los maestros tienen de organizarse para trabajar en conjunto y en torno a proyectos comunes a un agrupamiento de 5, 6 o 10 escuelas, según sea el caso. Aprovechar la estructura de agrupamiento, que los maestros ya trabajan juntos, que trabajan juntos con proyectos para los niños, para las comunidades, etc., y poder generar instancias de formación para ellos a nivel de agrupamiento, yendo a las propias escuelas, desarrollando tareas prácticas de planificación, de organización de proyectos, etc., nos parece como un tercer componente que implica trabajar más en lo concreto, en lo práctico y en el propio territorio. Y luego habría como una cuarta modalidad de trabajo que implique generar algunas acciones a distancia, aprovechando los medios tecnológicos, poder generar algunos cursos de formación permanente a distancia, siempre y cuando estos se desarrollen como algo complementario a las instancias presenciales y que no vengan a sustituir a las instancias presenciales. Nos parece que es algo complementario porque no llegamos a todos los maestros de esa manera todavía, solamente llegamos a aquellos que tienen contacto por internet, que tienen cierta fluida posibilidad de acceder a internet. Esto no es todavía posible para todos los maestros, por lo tanto esta cuarta modalidad está ahí para ser explorada. Hemos hecho ya algunas experiencias, pero siempre con ese criterio de ser complementario. ¿Qué tipo de formación brindar al maestro? Eso ha sido como una construcción que en el último tiempo se ha ido dando a partir de las consultas con los propios maestros y lo que ellos han ido presentando como demandas. Con eso se han ido construyendo algunas líneas o algunos ejes de formación que son los que forman parte de las instancias en estos 4 niveles, y sobre todo en la primera, en la instancia del Centro Agustín Ferreiro, porque bueno, ahí brindamos un curso de una semana, y en una semana hay que trabajar sobre 3 o 4 ejes que los tenemos que elegir entre los muchos posibles que podríamos abordar con los maestros. Uno es el didáctico,
Claramente la formación en didáctica multigrado, que implica gestión del currículum. Tenemos un nuevo programa que para el maestro rural implica todo un desafío, poder organizar los contenidos del programa, el tema de la planificación docente en el grupo multigrado, la vieja cuestión de la alternancia del trabajo dirigido o trabajo autónomo, cómo esto se puede manejar y cómo se puede manifestar en la actualidad. O sea, todo el componente que nosotros le hemos llamado didáctica multigrado y que gira en torno a reflexiones sobre la práctica en grupos multigrado. Eso es lo que más los maestros reclaman, es lo que más énfasis hemos puesto en estos años de trabajo y lo vinculamos también con algunas actividades de investigación al respecto porque nos parece un campo que es riquísimo, no solamente para el maestro rural y para la situación del medio rural en cuanto a que todas las escuelas rurales tienen multigrado, sino que nos parece también algo interesante de ser extrapolado a las escuelas urbanas. Hay cuestiones vinculadas con la didáctica multigrado, con la didáctica multigrado que implica atender la diversidad desde lo didáctico, no solamente reconocer que hay diversidad, que es algo bastante frecuente, todos reconocemos que hay diversidad en los aprendizajes, pero a veces reconocemos la diversidad en el aprendizaje, pero seguimos enseñando para todos de la misma manera, y por lo tanto la diversidad en el aprendizaje no tiene efecto sobre la diversidad en la enseñanza. Los maestros rurales siempre hemos tratado de ejercer una enseñanza diversa, con prácticas diversificadas, a raíz del tipo de grupo que tenemos, que tiene una complejidad y una diversidad que es una riqueza enorme para aprovechar y que implica para el aprendizaje un fuerte potencial. El aprender con otros y aprender con otros que son distintos entre sí, que tienen distintas edades, que tienen distintos vínculos con el saber, distintas trayectorias escolares, implica un potencial enorme para el aprendizaje y que desde la enseñanza se tiene que aprovechar. Eso es un componente de la formación. Explorar todo ese mundo es uno de los componentes. Hay un segundo componente que tiene que ver inevitablemente con el componente social, la relación escuela-comunidad o escuela-familia leída a la luz de la realidad de hoy, del campo de hoy, de la familia de hoy, de la sociedad actual, y cómo ese componente tradicional en la escuela rural, ese componente social sobre el cual se estructuró el programa, los fundamentos del programa del 49, la fuerte impronta social de la escuela rural, cómo debe ser leída hoy o encontrar algunas claves de lectura para ver cómo se manifiesta en el día de hoy. Luego hay un tercer eje que tiene que ver con la ruralidad misma y con la cuestión productiva en el medio rural, es decir, los modelos productivos actuales, las alternativas a esos modelos que desde la escuela se pueden trabajar, la producción familiar, que de algún modo se contrapone a los modelos vinculados con el monocultivo, a los modelos en donde hay grandes capitales y empresas detrás, que tiene que ver con cierto modelo que existe en el campo uruguayo de hoy, como desde la escuela la cuestión de las economías familiares o la cuestión de poder ejercer pequeños emprendimientos esconde una serie de valores importantes que creemos nosotros como definiciones políticas que hemos ido tomando que la escuela debe promover. Por ejemplo, conceptos tales como el de agroecología, que es más que la huerta orgánica, es más que saber hacer una huerta, porque eso es una cuestión que uno va a un manual y lo puede aprender, sino los conceptos que hay detrás de la agroecología, que tiene que ver con lo productivo, pero también tiene que ver con lo social, con el rescate de tradiciones y de memorias colectivas sociales, con el rescate de lo que son las semillas criollas, el tema de la soberanía alimentaria como concepto que está detrás de la defensa de la semilla criolla. Son cuestiones que nosotros hemos ido tomando como definiciones y están formando parte también de los planes de formación. Una cuarta línea tiene que ver con la educación inicial. Como forma parte de la línea de política educativa, está instrumentada en los planes de formación como un eje en sí mismo. Es un eje complejo, los maestros también allí reclaman mucha formación por tener niños de educación inicial para cuyo trabajo se sienten que no están del todo formados, porque de hecho es así, entonces ese componente también forma parte de las líneas fundamentales de esa formación. Luego hay otros elementos que giran en torno a esas cuatro líneas fundamentales y que van cambiando de edición a edición en cada curso o en función de cómo se van perfilando también las demandas que los maestros van realizando cuando evaluamos con ellos cada instancia y nos van tirando líneas sobre cómo mejorar la próxima edición del curso, y por eso decimos que es una construcción colectiva. No la podemos pensar desde acá, sino que la tenemos que pensar en la propia marcha del curso y en función de cómo los maestros van tomando las propuestas.